En mi 30º cumpleaños, mis padres tomaron $1.500.000 que ahorré durante 10 años. Papá rió, gracias, tu dinero aseguró el futuro de tu hermana. Mamá dijo, lo habrías desperdiciado de todos modos. Yo también reí. Porque lo que tomaron era en realidad una trampa que puse. Soy Tammy, una analista financiera de 30 años de Boston. Lo que debería haber sido una feliz celebración de cumpleaños se convirtió en una pesadilla cuando mis padres retiraron $1,500,000 que yo había ahorrado durante 10 años. Mi padre rió, diciendo, gracias. Tu dinero aseguró el futuro de tu hermana. Mi madre añadió, lo habrías desperdiciado de todos modos. Yo también reí, porque lo que tomaron era en realidad una trampa que había tendido. Si están listos para escuchar cómo fui más lista que mi propia familia, denle un me gusta, suscríbanse y díganme desde dónde están viendo. Confíen en mí, esta historia de traición y dulce justicia vale su tiempo. Al crecer en un barrio de clase media en los suburbios de Boston, aprendí rápidamente mi lugar en la jerarquía de nuestra familia. Desde que tengo memoria, había 2 roles distintos. Yo era la hija mayor responsable y trabajadora, y mi hermana Hannah era la niña dorada que no podía hacer nada mal. Esta dinámica no era sutil ni oculta. Era el fundamento de nuestra estructura familiar. Nuestra modesta casa colonial de 2 pisos siempre parecía tener una línea invisible trazada a través de ella. Los logros de Hannah, por pequeños que fueran, se celebraban con fanfarria, mientras que los míos se reconocían con un gesto de asentimiento pasajero. Cuando Hannah ganaba trofeos de participación en fútbol, nuestros padres los enmarcaban. Cuando yo gané la competencia estatal de matemáticas en 8º grado, se perdieron la ceremonia porque Hannah tenía un resfriado leve. Mi padre trabajaba como banquero en una institución regional, trayendo a casa un salario cómodo, pero también importando sus tendencias financieras controladoras a nuestro hogar. Cada centavo era rastreado, cada gasto justificado, excepto cuando se trataba de Hannah. Mi madre se quedó en casa hasta que estuvimos en la escuela secundaria, luego tomó un puesto de medio tiempo en una boutique local, principalmente para socializar. Su verdadero trabajo parecía ser permitir los caprichos cada vez más caros de Hannah y poner excusas por su comportamiento. A los 12 años, había desarrollado una comprensión intuitiva del dinero que sorprendió incluso a mi padre. Mientras otros niños gastaban su asignación en dulces y juguetes, yo abrí una cuenta de ahorros. Empecé a cuidar niños para los vecinos, cobrando tarifas justas y construyendo un pequeño pero creciente colchón financiero. Documentaba cada centavo ganado en un libro de contabilidad azul que mantenía escondido entre mi colchón y el somier. El dinero te da opciones, me recordaba a mí misma cada vez que Hannah se burlaba de mí por ser aburrida u obsesionada con ahorrar. La ironía no se me escapó cuando ella abandonó la universidad la primera vez, afirmando que el programa de negocios era demasiado restrictivo para su mente creativa. Nuestros padres financiaron un viaje de 6 meses por Europa para que se encontrara a sí misma como consuelo. Cuando abandonó por segunda vez un programa de arte que les había costado a nuestros padres $30,000 en matrícula, le compraron un coche para animarla. Mientras tanto, yo me pagué la universidad en la Universidad de Boston con una combinación de becas académicas y trabajando 20 horas semanales en la librería del campus y como asistente de investigación. El patrón continuó durante nuestros 20 años. Hannah comenzaba proyectos caros, los abandonaba a mitad de camino y recibía consuelo y más dinero. Yo trabajaba más duro, ahorraba más y recibía sermones sobre la importancia de disfrutar la vida mientras eres joven. La disonancia cognitiva era asombrosa. Tammy, no todo el mundo es tan naturalmente disciplinado como tú, decía mi madre cuando yo cuestionaba por qué tenía que pagar mi propio seguro de coche mientras ellos cubrían el de Hannah. Tu hermana necesita más apoyo para encontrar su camino. Esto no era solo rivalidad entre hermanas o dinámicas familiares típicas. Era una devaluación sistemática de mis esfuerzos junto a una inflación insostenible del valor de Hannah. Cuando me gradué summa cum laude y conseguí un puesto en una respetada firma financiera, mis padres organizaron una pequeña cena. Cuando Hannah completó un taller de fotografía de 3 semanas, organizaron una fiesta de galería en nuestra casa, invitando a familiares y amigos a comprar sus paisajes sobrevalorados y desenfocados. La gota que colmó el vaso llegó durante mi último año de universidad, cuando descubrí que mis padres habían utilizado el pequeño fondo universitario que mis abuelos me habían dejado para pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Hannah. Cuando los confronté, mi padre se puso a la defensiva.
Te lo devolveremos, por supuesto, dijo con desdén. Pero Hannah estaba en verdaderos problemas. Esas agencias de cobro llamaban día y noche. Tú siempre has sabido cuidarte sola. Esa noche, tomé una decisión que daría forma a la siguiente década de mi vida. Me volvería tan financieramente independiente y exitosa que nunca necesitaría depender de mi familia para nada. Construiría riqueza no solo como seguridad, sino como una armadura contra su manipulación y favoritismo. Poco sabía que esta decisión eventualmente me llevaría tanto a la mayor traición como a la victoria más satisfactoria de mi vida. Después de graduarme de la Universidad de Boston, me puse manos a la obra. A diferencia de muchos de mis compañeros que se tomaron un tiempo libre para viajar o explorar sus opciones, yo tenía una visión cristalina de mi futuro. La independencia financiera no era solo una meta, era mi misión. Conseguí un puesto en Wentworth Financial, una prestigiosa firma en el centro de Boston conocida por sus agresivas estrategias de inversión y su impresionante lista de clientes. El salario inicial era bueno, pero lo que más me atrajo fue su estructura de bonificaciones basada en el rendimiento. Sabía que mis habilidades podrían brillar en ese entorno. Normalmente no contratamos a recién graduados de programas de pregrado, me dijo el gerente de contratación durante mi entrevista final. Pero tus modelos y análisis financieros fueron superiores a los de candidatos con maestrías. Desde el primer día, abordé mi carrera con precisión estratégica. Llegaba a la oficina a las 6:30 cada mañana para analizar los cierres del mercado asiático antes de que llegara nadie más. Me ofrecía voluntariamente para las cuentas que nadie quería porque eran demasiado complejas o demasiado pequeñas. Construía modelos financieros en mi tiempo libre, probando teorías de inversión contra datos históricos. A los 24, ya gestionaba pequeñas carteras de clientes. A los 26, había sido ascendida a analista senior, la más joven en la historia de la empresa. Mis ingresos anuales se habían triplicado, pero mi estilo de vida permaneció prácticamente sin cambios. Mientras mis colegas compraban coches de lujo y condominios en el centro, yo seguía viviendo en mi modesto apartamento de un dormitorio en Somerville y conduciendo el Toyota usado que había comprado en la universidad. Llevaba el almuerzo de casa, limitaba las cenas fuera una vez por semana y rastreaba cada gasto con meticulosa precisión. Mi estrategia de inversión era igualmente disciplinada. Diversifiqué en varios mercados, equilibrando inversiones de alto riesgo con otras estables. Puse el 40% de mis ingresos en cuentas de jubilación tradicionales, el 30% en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionada, el 20% en fideicomisos de inversión inmobiliaria y el 10% en inversiones ángel para empresas emergentes prometedoras. Mientras yo trabajaba semanas de 70 horas y construía mi futuro financiero, Hannah cambiaba de trabajo como si fueran tendencias de moda estacionales. Trabajó brevemente como recepcionista, pero renunció porque la iluminación fluorescente era deprimente. Intentó vender joyas hechas a mano en línea, pero abandonó la tienda después de 2 meses. Cada fracaso era recibido con apoyo parental, tanto emocional como financiero. Tu hermana es un espíritu libre, explicaba mi madre durante nuestras llamadas telefónicas mensuales. No todo el mundo está hecho para el mundo corporativo como tú, cariño. La desigualdad era flagrante. Hannah vivía en un apartamento en el centro que nuestros padres subvencionaban, conducía un coche que habían financiado y recibía regalos regulares para cubrir sus gastos. Mientras tanto, yo había sido financieramente independiente desde la graduación universitaria, pero todavía se esperaba que contribuyera a los regalos de cumpleaños y celebraciones festivas de la familia. Cuando cumplí 20 años, mi padre insistió en que abriera una cuenta conjunta con mis padres para propósitos de seguridad familiar. Su experiencia bancaria hizo que la solicitud pareciera razonable en ese momento. Es solo una buena planificación financiera, explicó. Si algo te sucede, necesitamos poder gestionar tus asuntos sin complicaciones legales. Siendo joven y todavía algo confiada, acepté, pero mantuve cuentas separadas para la mayor parte de mis finanzas. A lo largo de los años, pequeñas cantidades fluirían a esa cuenta conjunta, principalmente para gastos relacionados con la familia. Lo que mi padre no sabía era que yo rastreaba cada centavo con precisión, manteniendo hojas de cálculo que documentaban todas las actividades en esa cuenta. A medida que mi riqueza crecía, también lo hacía el interés de mi padre en mis asuntos financieros. Las conversaciones casuales se convertían cada vez más en preguntas sobre mis inversiones, ahorros y trayectoria profesional. Al principio,
lo atribuí a la curiosidad profesional de un experto en finanzas a otro. Más tarde, lo reconocería como reconocimiento. La primera señal de alerta apareció cuando escuché a mis padres discutir sobre mis finanzas durante una reunión festiva. Había salido al patio a tomar aire fresco, pero podía oírlos a través de la ventana de la cocina. Debe tener cerca de 1 millón para ahora, dijo mi padre en voz baja. Quizás más con esas inversiones en tecnología que mencionó. ¿Crees que ayudaría con la situación de Hannah?, respondió mi madre. Después de todo, la familia debería apoyarse mutuamente. Ya encontraremos algo, respondió él en un tono que me heló la sangre. Siempre ha sido práctica con el dinero. Me quedé helada. El aire fresco de la noche de repente era insuficiente. No estaban discutiendo pedir mi ayuda. La conversación tenía un trasfondo de derecho, como si mi dinero fuera un recurso familiar en lugar del resultado de mi década de sacrificio y trabajo duro. Esa noche marcó el comienzo de mis sospechas, pero no tenía idea de cuán justificadas llegarían a ser. Las señales de advertencia se acumularon gradualmente, como nubes de tormenta que se forman en el horizonte antes de un huracán devastador. Cada incidente por sí solo podría haber sido descartado como coincidencia o dinámica familiar ordinaria, pero juntos formaron un patrón que se volvió imposible de ignorar. El primer incidente significativo ocurrió cuando Hannah anunció su tercer emprendimiento en 2 años, una boutique de mascotas de lujo que vendía accesorios hechos a mano para perros y gatos. A pesar de no tener experiencia en venta al por menor, cuidado de animales o artesanía, mis padres financiaron toda la puesta en marcha por un monto de $70.000. Tu padre y yo estamos un poco ajustados ahora mismo, mencionó mi madre durante un brunch dominical 3 semanas después de la gran inauguración de Hannah. Quizás necesitemos pedir prestada una pequeña cantidad hasta que algunas inversiones maduren. Solo temporalmente, por supuesto. ¿Cuánto estás pensando?, pregunté, ya sospechando que la respuesta no sería pequeña. Quizás 15.000. Solo por 1 mes o 2. Acepté, documentando el préstamo con un simple contrato que mi padre firmó, murmurando a regañadientes sobre formalidades innecesarias entre familia. 6 meses después, tras múltiples recordatorios amables, lo di mentalmente por perdido. Nunca más mencionaron el pago. Por esta época, el interés de mi padre en mis estados financieros se intensificó. Comenzó a hacer preguntas específicas sobre el rendimiento de mi cartera, estrategias fiscales y acuerdos bancarios. Solo curiosidad profesional, decía con un gesto casual. Me gusta mantenerme al día con los enfoques de inversión modernos. Pero sus preguntas se volvieron cada vez más específicas, centrándose en las estructuras de las cuentas, las limitaciones de retiro y los protocolos de acceso. Como alguien que había pasado años en la banca, sabía exactamente qué información sería útil para acceder a las cuentas. El comportamiento de mi madre también cambió. Su habitual actitud despectiva hacia mi carrera se transformó en cumplidos ambiguos que buscaban información. Debes estar haciéndolo muy bien para poder permitirte ese reloj, comentó en una cena familiar, aunque el reloj era de una marca modesta. Apuesto a que tus cuentas no paran de crecer con todas tus inversiones inteligentes. La situación se intensificó cuando Hannah anunció su compromiso con un músico en apuros con el que llevaba saliendo solo 3 meses. Los planes de boda que describieron eran extravagantes, una ceremonia de destino en Santorini, un vestido de diseñador a medida y una recepción para 200 invitados en uno de los lugares más exclusivos de Boston. Va a costar unos 150.000, mencionó Hannah casualmente durante la cena, como si discutiera el costo de una escapada de fin de semana, pero valdrá cada centavo por el día perfecto. Cuando pregunté cómo planeaban pagar una boda tan extravagante, mi padre se aclaró la garganta y mencionó recursos familiares mientras me miraba significativamente. El siguiente incidente disparó mis sospechas. Al regresar de un viaje de negocios, noté sutiles diferencias en mi apartamento. No faltaba nada obvio, pero los objetos habían sido movidos ligeramente, especialmente alrededor de mi oficina en casa. El cajón con llave donde guardaba los documentos financieros parecía intacto, pero la pila de papeles dentro había sido reorganizada. 2 semanas después, mi padre tomó accidentalmente mi computadora portátil al irse después de una cena familiar que yo había organizado. La agarré pensando que era mi computadora del trabajo, explicó al devolverla al día siguiente. Ni siquiera me di cuenta hasta que llegué a casa.
La excusa podría haber parecido plausible si no fuera por el hecho de que mi elegante Ultrabook no se parecía en nada a su voluminosa computadora portátil del trabajo. Al revisar mi historial de navegación, descubrí búsquedas de procedimientos de acceso a mis plataformas de inversión durante las horas exactas en que la computadora portátil había estado en su posesión. La confirmación final llegó cuando instalé un pequeño sistema de seguridad en mi apartamento después de los incidentes anteriores. La cámara activada por movimiento en mi oficina capturó a mi madre y a mi padre entrando en mi apartamento, usando la llave de emergencia que les había proporcionado años antes. Las imágenes los mostraban buscando metódicamente entre mis archivos, fotografiando documentos e intentando acceder a mi computadora. Esa misma semana, almorcé con mi asesor financiero, Martín, quien se había convertido en un mentor de confianza a lo largo de los años. Las cuentas conjuntas siempre son arriesgadas, incluso con la familia, advirtió cuando mencioné algunas de mis preocupaciones. De hecho, las complicaciones emocionales hacen que los enredos financieros sean más peligrosos. ¿Cuáles son las vulnerabilidades exactamente?, pregunté, aunque empezaba a entenderlo demasiado bien. Cualquier titular de una cuenta conjunta tiene acceso legal completo a los fondos, independientemente de quien los haya depositado, explicó Martín. Pueden retirar todo sin tu permiso o incluso sin notificación en algunos casos. Esa noche, recibí una llamada de una colega del banco donde se encontraba mi cuenta familiar conjunta. Mencionó que mi padre había estado preguntando sobre los límites de retiro y los procedimientos para transferencias grandes. Pensé que deberías saberlo, dijo en voz baja. Parecía inusual, y dadas las cantidades discutidas, quería asegurarme de que estuvieras al tanto. La pieza final encajó cuando escuché a mis padres en una visita familiar. Había llegado temprano y entré sola, como era nuestra costumbre. Sus voces llegaban desde la cocina, sin darse cuenta de que yo estaba en la casa. Su 30º cumpleaños sería el momento perfecto, decía mi padre. El saldo de la cuenta debería estar en su punto más alto con su bono anual depositado. ¿Pero sospechará algo?, preguntó mi madre. Siempre ha sido tan cuidadosa con su dinero. Ella confía en nosotros, respondió mi padre con una confianza que me heló la sangre. Además, una vez que esté hecho, ¿qué puede hacer realmente? Las cuentas familiares son legalmente accesibles para todas las partes. De pie en el pasillo, sentí una extraña sensación de calma descender. La traición dolía profundamente, pero la confirmación de mis sospechas me proporcionó claridad. Estaban planeando tomar mi dinero que había ganado a través de años de sacrificio y trabajo duro, para financiar el estilo de vida irresponsable de Hannah. Tenía 3 meses hasta mi 30º cumpleaños. Era hora de tender una trampa que expondría sus verdaderas intenciones mientras protegía la fortuna que había construido. Con claridad sobre las intenciones de mi familia, comencé a planificar metódicamente mi contraataque. Esto no sería una reacción emocional, sino una operación estratégica ejecutada con la misma precisión que aplicaba a mis carteras de inversión. Tenía 6 meses hasta mi 30º cumpleaños, y tenía la intención de usar cada día. Primero, necesitaba ayuda experta. Programé reuniones con 3 profesionales, Diana Chen, una contadora forense especializada en fraude financiero, Robert Kessler, un abogado centrado en disputas financieras familiares, y Marcus Jones, un experto en ciberseguridad. Compartí mis sospechas y pruebas con cada uno, construyendo cuidadosamente mi equipo. Lo que describes es, desafortunadamente, común, me dijo Diana durante nuestra consulta inicial. La explotación financiera familiar sigue patrones, y el comportamiento de tus padres cumple con varios de los criterios. La buena noticia es que, con conocimiento previo, podemos crear contramedidas de protección. El plan que desarrollamos tenía múltiples capas. El primer paso, el más crítico, fue asegurar mi riqueza real. Durante 2 meses, transferí metódicamente mis activos reales, que ascendían a aproximadamente $5.8 millones, a nuevas cuentas seguras bajo complejas estructuras legales. Establecí un fideicomiso irrevocable conmigo como única beneficiaria, creé 3 compañías de responsabilidad limitada en diferentes estados y abrí cuentas en instituciones financieras sin conexión con mis padres o sus asociados. La clave es la compartimentación y las barreras legales, explicó Robert mientras revisábamos las estructuras. Estamos creando suficientes capas para que, incluso si descubrieran una, no pudieran penetrar todo el sistema. Con mi riqueza real asegurada, me dediqué a crear el señuelo. Mantuve la cuenta familiar conjunta,
pero la transformé en una elaborada trampa. Transferí 1.5 millones de dólares a ella, una cantidad lo suficientemente significativa como para ser tentadora, pero que representaba solo alrededor del 25% de mi riqueza total. La fuente de estos fondos era crucial para la credibilidad. Liquidé algunas inversiones visibles que mi padre conocía, deposité públicamente mi bono de fin de año e hice varias transferencias grandes que aparecerían en los extractos a los que mis padres podrían acceder. Marcus ayudó a crear un rastro digital que conducía directamente a esta cuenta. Necesitamos hacer que el objetivo sea obvio sin que parezca una trampa, explicó mientras implementaba sutiles migas de pan digitales. Creamos documentos falsos de planificación financiera en mi computadora portátil que sugerían que la cuenta conjunta contenía la mayor parte de mis ahorros. Establecimos notificaciones por correo electrónico que me alertarían sobre cualquier intento de acceso o actividad de retiro. Las mejores trampas no parecen trampas, me recordó Marcus mientras finalizábamos los aspectos digitales. Parecen oportunidades. Mientras tanto, instalé cámaras ocultas adicionales en mi apartamento, centrándome en las áreas donde se almacenaban los documentos financieros. Grabé todas las conversaciones telefónicas con mis padres, creando cuidadosamente situaciones en las que pudieran revelar sus intenciones. Documenté cada instancia en la que preguntaban sobre mis finanzas, fotografiaban mis documentos o accedían a mi propiedad sin el permiso adecuado. Para hacer el cebo más atractivo, comencé a hacer menciones casuales de un importante plan de inversión que estaba considerando después de mi 30º cumpleaños. He estado pensando en hacer un cambio significativo en la estructura de mi cartera después de mi cumpleaños, mencioné durante una cena familiar 3 meses antes de la fecha, una especie de hito financiero para marcar 3 décadas. Los ojos de mi padre se iluminaron al instante. ¿Qué tipo de cambios estás considerando? Quizás podría ofrecerte algún consejo. Nada concreto todavía, respondí casualmente. Pero implicaría consolidar cuentas para una gestión más eficiente, probablemente moviendo todo a una o dos tenencias principales temporalmente. Esta conversación logró exactamente lo que pretendía. Mi padre comenzó a llamar con más frecuencia, siempre encontrando formas de dirigir las conversaciones hacia mis planes de cumpleaños y arreglos financieros. Mi madre de repente quería almuerzos semanales durante los cuales me sonsacaba detalles sobre mis cuentas e inversiones. Creé estados financieros falsos que mostraban depósitos crecientes en la cuenta conjunta, dejándolos accidentalmente visibles durante las visitas familiares. Hice llamadas telefónicas al alcance de su oído discutiendo la consolidación de mis activos para una importante oportunidad de inversión post-cumpleaños. 2 meses antes de mi cumpleaños, probé la trampa dejando mi computadora portátil abierta con el extracto de la cuenta conjunta visible mientras me alejaba durante una cena familiar en mi apartamento. La cámara de seguridad capturó a mi padre acercándose a la computadora, tomando fotos de la pantalla con su teléfono y volviendo a su asiento antes de que yo regresara de la cocina. 1 mes antes de mi cumpleaños, contraté a un investigador privado para documentar las actividades de mis padres. Informó que habían visitado 3 bancos diferentes preguntando sobre transferencias grandes y procedimientos de retiro. También habían consultado con un asesor financiero especializado en gestión de riqueza repentina. Con 2 semanas restantes, verifiqué que todas las protecciones legales estuvieran en su lugar. Robert confirmó que habíamos documentado pruebas suficientes para presentar cargos penales por explotación financiera si fuera necesario. Diana había creado documentación forense de todos mis activos verdaderos, estableciendo una propiedad clara y separada de la cuenta señuelo. ¿Estás preparada para las consecuencias personales?, preguntó Robert durante nuestra reunión de preparación final. La protección legal es una cosa, pero esto alterará permanentemente tus relaciones familiares. Consideré su pregunta cuidadosamente. Mis relaciones familiares se han construido sobre la explotación durante años, respondí después de un momento. No estoy destruyendo algo sano. Estoy exponiendo algo tóxico. Estoy lista. El paso final fue la preparación psicológica. Trabajé con un terapeuta especializado en trauma familiar para procesar las emociones que rodeaban la traición planificada y sus consecuencias. Necesitaba tener la cabeza clara cuando llegara el momento. La noche antes de mi 30º cumpleaños, revisé cada elemento de la trampa. La cuenta señuelo estaba financiada y visible. Mi riqueza real estaba asegurada detrás de múltiples barreras legales y técnicas. Los dispositivos de grabación estaban en su lugar para documentar lo que ocurriera.
Mi equipo estaba en espera para una respuesta inmediata. Todo estaba listo. Todo lo que quedaba era ver cómo mi propia fiesta de cumpleaños se convertía en el escenario de la traición y el contraataque más significativos de mi vida. Mi 30º cumpleaños cayó un sábado a principios de otoño. El día amaneció fresco y brillante, con el frío justo en el aire para justificar el suéter de cachemira que había elegido para la ocasión. Me vestí con cuidado, aplicándome un maquillaje que me hacía parecer un poco más vulnerable de lo habitual. La actuación de hoy requería que pareciera desprevenida y emocionalmente abierta. Mis padres habían insistido en organizar la celebración en su casa, una oferta inusual dada su típica indiferencia hacia mis hitos. Ahora entendía el motivo oculto detrás de su repentino entusiasmo. Queremos que este cumpleaños sea especial, había dicho mi madre al sugerir el arreglo. 30 es un gran hito, después de todo. Llegué a la 1 en punto para encontrar la casa decorada con globos y una pancarta de «Feliz 30 cumpleaños» colgada en la sala de estar. El esfuerzo parecía hueco sabiendo lo que sabía, pero actué sorpresa y gratitud de manera convincente. «Esto se ve maravilloso», exclamé, abrazando a mi madre. No deberían haberse tomado tantas molestias. Nada es demasiado para nuestra exitosa hija, respondió mi padre, con su brazo alrededor de mis hombros, sintiéndose pesado y extraño. Este es un día para celebrar todo lo que has logrado. Hannah llegó elegantemente tarde con su prometido, Todd, haciendo una gran entrada con un atuendo de diseñador que probablemente costó más que todo mi guardarropa. Me dio un beso al aire en las mejillas y me entregó una pequeña caja de regalo. «Feliz cumpleaños, hermanita», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los 30 te sientan bien». Durante la tarde, mantuve un cuidadoso equilibrio entre el disfrute aparente y la conciencia estratégica. Cuando me ofrecieron vino, fingí beber mientras en realidad tomaba sorbos mínimos. Necesitaba total claridad para monitorear la situación. Varios amigos de la familia y algunos parientes lejanos asistieron, proporcionando una útil cobertura para el plan de mis padres. Estos invitados inocentes crearon una apariencia de normalidad que hizo que el engaño subyacente fuera aún más perturbador. Alrededor de las 4, después de que se sirviera el pastel, implementé la siguiente fase de mi plan. Revisé mi teléfono y fingí emoción ante una notificación. «Oh, acaba de sonar mi alerta de inversión», anuncié lo suficientemente alto para que mi padre lo oyera. Ese fondo del que les hablaba finalmente alcanzó el precio objetivo. La atención de mi padre se agudizó visiblemente. «Suena como una buena noticia». «¿Algo significativo?» «Potencialmente transformador», respondí con un entusiasmo calculado. «Necesito revisar los detalles y quizás hacer algunos movimientos antes del lunes». «¿Les importa si uso el despacho por unos minutos?» «Por supuesto que no, cariño», interrumpió mi madre. «Tómate todo el tiempo que necesites. Nosotros entretendremos a los invitados». En el despacho de mi padre, abrí mi aplicación bancaria en mi teléfono, navegué hasta la cuenta señuelo y guardé deliberadamente la contraseña. Luego dejé el teléfono desbloqueado sobre el escritorio y me alejé, haciendo un desvío hacia el baño, donde esperé precisamente 3 minutos mientras observaba la transmisión de la cámara oculta en mi reloj inteligente. Las imágenes mostraron exactamente lo que había anticipado. Menos de 90 segundos después de que me fui, mi padre entró en el despacho, tomó mi teléfono y comenzó a navegar rápidamente por la aplicación bancaria. Sus dedos se movían con precisión practicada mientras iniciaba una transferencia desde la cuenta conjunta a un número de cuenta desconocido. La traición se estaba desarrollando exactamente como se predijo. Tiré de la cadena para señalar mi regreso y observé en el reloj inteligente cómo mi padre colocaba apresuradamente el teléfono de nuevo en el escritorio y salía del despacho. Cuando regresé, el teléfono yacía exactamente en la misma posición, pero la aplicación bancaria había sido cerrada. Casi de inmediato, mi reloj inteligente vibró con una alerta del sistema de seguridad que había establecido. La notificación confirmaba una solicitud de transferencia de $1.5 millones desde la cuenta señuelo. La trampa había sido activada. Al regresar a la fiesta, noté cambios sutiles en el comportamiento de mi familia. Mi padre parecía más relajado, revisando periódicamente su propio teléfono con una satisfacción mal disimulada. Mi madre de repente estaba más atenta, rellenando mi copa de vino y preguntando solícitamente por mi comodidad. Hannah no dejaba de intercambiar miradas cómplices con mis padres,
con una sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca. Un brindis, anunció mi padre de repente, levantando su copa. Por Tammy, no solo en su 30º cumpleaños, sino por sus contribuciones a la seguridad y el futuro de nuestra familia. La familia cuida de la familia. La ironía de sus palabras podría haber sido cómica si no fuera por la profunda traición que representaban. Levanté mi copa y sonreí, desempeñando mi papel en este acto final de su farsa. Por la familia, repetí, mirándolo fijamente a los ojos, y por recibir exactamente lo que merecemos. Él vaciló ligeramente ante mi respuesta directa, pero se recuperó rápidamente. Los otros invitados, ajenos al subtexto, continuaron celebrando inocentemente. A las 6:30, mi teléfono sonó con una notificación del banco. Esta sí era genuina. La transferencia se había completado. $1,500,000 se habían movido de la cuenta conjunta a la cuenta privada de mis padres, la misma cuenta que pronto financiaría la extravagante boda de Hannah y rescataría su negocio en quiebra. Hice como que revisaba el mensaje, permitiendo que un destello de confusión cruzara mi rostro antes de enmascararlo rápidamente. Necesitaba que mis padres creyeran, al menos temporalmente, que habían tenido éxito. ¿Todo bien?, preguntó mi madre con falsa preocupación. Solo trabajo, respondí con suavidad. Nada que no pueda esperar hasta mañana, pero probablemente debería irme pronto. Ha sido un día largo. ¿Tan temprano?, protestó débilmente mi padre. Ni siquiera te hemos dado tus regalos. Estoy un poco cansada, insistí, comenzando mis despedidas. Esto ha sido maravilloso, pero los 30 golpean diferente que los 29. Mientras recogía mis cosas, Hannah se acercó, su expresión una mezcla de triunfo y simpatía fabricada. ¿Grandes planes para mañana?, preguntó casualmente. Solo algo de limpieza financiera, respondí. Nada emocionante. Bueno, no trabajes demasiado, dijo, dándome una palmada condescendiente en el brazo. Algunas cosas son más importantes que el dinero. La audacia de su declaración, dado lo que acababa de ocurrir, era impresionante. Simplemente sonreí y le di un beso en la mejilla, susurrando, ya veremos eso, ¿no? Conduciendo a casa, contacté a mi equipo. Diana confirmó que la transferencia había sido documentada forensemente. Robert verificó que todas las contramedidas legales estaban en su lugar. Marcus informó que la evidencia digital había sido asegurada, incluyendo marcas de tiempo y registros de acceso a la cuenta. Todo procedía según el plan. Mis padres creían que habían robado con éxito los ahorros de mi vida. Probablemente estaban celebrando en ese mismo momento, felicitándose por su astucia mientras planeaban cómo gastar mi dinero. Mañana traería el ajuste de cuentas que nunca vieron venir. Esta noche, me permitiría procesar completamente la realidad de que mi propia familia me había traicionado de la manera más fundamental posible. El conocimiento dolía a pesar de mis preparativos, pero también me liberó de las ilusiones que había mantenido durante demasiado tiempo. Mi 30º cumpleaños había marcado de hecho una transición significativa, aunque no la que mis padres habían planeado. Pensaron que estaban presenciando mi ruina financiera. En cambio, habían orquestado su propia exposición y sellado el destino de nuestra relación para siempre. Dormí sorprendentemente bien esa noche, quizás porque la certeza, incluso la certeza dolorosa, es más reparadora que la sospecha. Me desperté temprano, me vestí con esmero con un impecable traje de negocios de color carbón y me preparé mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Esta sería la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Exactamente a las 9:30 de la mañana del domingo, estacioné frente a la casa de mis padres. Sus coches estaban en la entrada, junto con el distintivo descapotable rojo de Hannah. Perfecto. Todos los actores de este drama estaban presentes para el acto final. A través de las ventanas delanteras, pude ver movimiento en el comedor. Mientras me acercaba a la puerta, escuché el inconfundible sonido de un corcho de champán seguido de risas. Estaban celebrando su robo con mimosas matutinas. El momento no podría haber sido más perfecto para un impacto dramático máximo. En lugar de tocar, usé mi llave y entré en silencio. Siguiendo los sonidos de celebración, caminé hasta la entrada del comedor y me quedé observando por un momento antes de que me notaran. La escena era exactamente como la había imaginado.
Mis padres y Hannah estaban sentados alrededor de la mesa con copas de champán, una impresión de una hoja de cálculo entre ellos. Mi padre me vio primero, su rostro transformándose de una satisfacción jovial a un shock en un instante. La copa de champán en su mano se inclinó peligrosamente, derramándose sobre el mantel blanco. «Tammy», exclamó mi madre apresuradamente, tratando de cubrir los documentos financieros con una servilleta. «No te esperábamos esta mañana». «Claramente», respondí, entrando en la habitación. Mi voz era tranquila, sin traicionar la agitación emocional que sentía por dentro. «No detengan la celebración por mi cuenta. Parece bastante festiva». Hannah se levantó de inmediato. «Acabo de recordar que tengo una cita», murmuró, recogiendo su bolso. «Siéntate, Hannah», dije con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Esto te concierne a ti también». Algo en mi manera debió haber transmitido la futilidad de la resistencia porque lentamente volvió a hundirse en su silla. «¿De qué se trata esto, Tammy?», preguntó mi padre, intentando recuperar su comportamiento autoritario. Solo estábamos teniendo un brunch familiar. Con champán y estados financieros, levanté una ceja. Interesante menú de brunch. Coloqué mi maletín sobre la mesa y lo abrí, sacando deliberadamente una carpeta que contenía extractos bancarios. Recibí una notificación interesante ayer durante mi fiesta de cumpleaños, continué, una notificación sobre una transferencia de $1.5 millones desde mi cuenta. No sabrían nada al respecto, ¿verdad? La expresión de mi padre se endureció en desafío. Esa era una cuenta conjunta, Tammy, legalmente accesible para todas las partes. La admisión fue tan inmediata, tan desprovista de siquiera un intento de negación, que casi admiré su audacia. Entonces, admites haber tomado mi dinero sin discusión ni permiso, aclaré. No tomamos nada que no estuviera legalmente disponible para nosotros, interrumpió mi madre, con la voz estridente por la indignación defensiva. Los recursos familiares deben apoyar las necesidades familiares. ¿Y qué necesidades familiares requerían robar $1.5 millones a su hija?, pregunté, mi voz permaneciendo firme. La boda de tu hermana, para empezar, respondió mi padre, ganando confianza en su justificación. Hannah merece un comienzo adecuado en la vida de casada, y su negocio necesita capital para tener éxito de verdad. Tú tienes más que suficiente con tu trabajo elegante y tus inversiones. Asentí pensativamente, luego saqué una pequeña grabadora de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Presioné reproducir y sus voces llenaron la habitación. La voz de mi padre emergió cristalina, su 30º cumpleaños sería el momento perfecto. El saldo de la cuenta debería estar en su punto más alto con su bono anual depositado. La voz grabada de mi madre siguió, ¿pero sospechará algo? Siempre ha sido tan cuidadosa con su dinero. Y luego mi padre de nuevo, ella confía en nosotros. Además, una vez que esté hecho, ¿qué puede hacer realmente? Las cuentas familiares son legalmente accesibles para todas las partes. El color se desvaneció de sus rostros mientras su conspiración se reproducía en sus propias voces. Detuve la grabación y guardé el dispositivo en mi bolsillo. Esa es solo una de varias grabaciones que documentan su robo planeado, les informé con calma. También tengo vídeos de ustedes registrando mi apartamento, accediendo a mi computadora sin permiso y fotografiando mis documentos financieros. Papá, tengo imágenes de ti usando mi teléfono ayer para iniciar la transferencia. Hannah había estado observando este intercambio en silencio, pero ahora encontró su voz. Estabas espiándolos. Eso es enfermo, Tammy. Son tus padres. Y ellos me estaban robando, respondí. ¿Cuál es el comportamiento más perturbador? No es robar cuando es familia, insistió Hannah, el familiar estribillo del derecho evidente en su tono. Nos lo debes por todo lo que han hecho por ti. ¿Qué yo les debo a ustedes? No pude evitar la risa incrédula que se me escapó. Me pagué la universidad. Construí mi carrera sin ayuda. He sido financieramente independiente desde la graduación, mientras tú has estado drenando los recursos de nuestros padres durante años con negocios fallidos y gastos extravagantes. Ya es suficiente, tronó mi padre, poniéndose de pie. Tomamos una decisión financiera legal con respecto a una cuenta conjunta. No hay nada más que discutir. Hay bastante más que discutir, lo corregí, manteniendo la compostura,
empezando por el hecho de que lo que transfirieron ayer no eran en realidad los ahorros de mi vida. Un momento de confusión pasó por su rostro. ¿De qué estás hablando? Vimos los extractos. Vieron lo que yo quería que vieran, expliqué. Los extractos que mostraban depósitos regulares, el saldo de la cuenta creciendo constantemente a lo largo de los años. Todo cuidadosamente elaborado para crear la impresión de que estaban accediendo a la mayor parte de mi riqueza. Estás mintiendo, dijo mi madre, pero la incertidumbre se había colado en su voz. En respuesta, saqué otro documento de mi maletín y lo coloqué ante ellos. Era un extracto de una de mis cuentas reales que mostraba un saldo de poco más de $2 millones. Esta es una de varias cuentas que contienen mis activos reales, expliqué. El $1,5 millones que tomaron era esencialmente un señuelo colocado en esa cuenta conjunta específicamente porque había descubierto sus planes y quería documentar sus intenciones. Eso es imposible, balbuceó mi padre. Hemos estado monitoreando tus finanzas durante meses. Han estado monitoreando lo que yo les permití ver, corregí. La cuenta conjunta, algunas inversiones visibles, los documentos financieros que dejé accesibles. Mi cartera real es significativamente más grande y está completamente segura de su acceso. La comprensión de lo que había ocurrido lentamente amaneció en sus rostros. No habían robado astutamente los ahorros de mi vida. Habían caído en una elaborada trampa diseñada para exponer sus verdaderos caracteres e intenciones. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó finalmente mi padre, con la voz hueca. Viniste aquí para regodearte. Vine aquí para darles una opción, respondí, sacando un último documento de mi maletín. Esta es una demanda formal para la devolución del $1,5 millones que transfirieron, más un interés del 3%, en un plazo de 72 horas. Si los fondos se devuelven dentro de ese plazo, no presentaré cargos penales por explotación financiera ni acciones civiles por el robo documentado. Cargos penales, susurró mi madre, el horror extendiéndose por su rostro. ¿Le harías eso a tus propios padres? Ustedes estaban dispuestos a robar los ahorros de mi vida, le recordé. ¿Qué es peor? Hannah había permanecido inusualmente callada durante este intercambio, pero ahora estalló. No puedes hacer esto. El lugar de la boda ya está reservado. Los depósitos están pagados. Tu boda no es mi responsabilidad, afirmé con firmeza. Tampoco lo es tu negocio, tu estilo de vida ni ningún otro gasto que hayas estado planeando con mi dinero robado. Mi padre tomó el documento, leyéndolo con creciente resignación. ¿Y si no cumplimos con esta demanda? Entonces mi abogado presenta los cargos el lunes por la mañana, junto con una demanda civil, expliqué. Las grabaciones, los vídeos y la documentación financiera se convertirán en pruebas. Dado lo que he recopilado, la condena sería prácticamente segura. La habitación quedó en silencio mientras la gravedad de la situación se asentaba. Mis padres intercambiaron miradas llenas de una mezcla de ira, miedo y el reconocimiento incipiente de que habían calculado muy mal. Has cambiado, dijo finalmente mi madre, como si esto explicara o justificara sus acciones. He visto con claridad, la corregí. Hay una diferencia. Cerré mi maletín y me preparé para irme, habiendo dicho lo que vine a decir. En la puerta del comedor, me di la vuelta para una última observación. ¿Saben qué es lo irónico? Si simplemente me hubieran pedido ayuda con la boda o el negocio de Hannah, probablemente habría contribuido con algo razonable. Pero eligieron tomarlo todo, y al hacerlo, han perdido mucho más que dinero. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una extraña combinación de dolor y liberación. La familia que había conocido se había ido, revelada como una ilusión construida sobre la explotación en lugar del amor. Pero en su lugar había claridad, y con la claridad llegó la libertad de construir algo mejor para mi futuro. Las 72 horas siguientes a la confrontación fueron sorprendentemente tranquilas. Esperaba a medias llamadas frenéticas o intentos de manipulación emocional, pero mi teléfono permaneció en gran parte en silencio. La única comunicación provino de mi padre, un correo electrónico escueto confirmando que el dinero sería devuelto antes de la fecha límite con el interés solicitado incluido. Fiel a su palabra, exactamente 71 horas después de nuestra confrontación, recibí una notificación de que $1,545,000 habían sido transferidos a mi cuenta designada. El capital más el 3% calculado al centavo. Incluso en la derrota,
La precisión bancaria de mi padre permaneció intacta. Con el asunto financiero resuelto, corté inmediatamente todos los lazos restantes. Cerré la cuenta conjunta, eliminé a mis padres como contactos de emergencia en todos los documentos y cambié las cerraduras de mi apartamento. Mi abogado envió comunicaciones formales estableciendo límites claros y prohibiéndoles explícitamente intentar acceder a cualquiera de mi información financiera o propiedad personal. Durante varias semanas, reinó el silencio. Luego comenzaron los intentos de reconciliación, aunque reconciliación podría ser un término demasiado generoso para lo que en realidad se intentó. Hannah llamó primero, su enfoque tan transparente como el cristal. Sé que las cosas se pusieron intensas, pero seguimos siendo familia, comenzó, su voz cuidadosamente modulada para sonar conciliadora. Quizás podamos hablar las cosas tomando un café. ¿Qué te gustaría discutir específicamente, Hannah?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Una breve vacilación. Bueno, sobre la boda, en realidad. El lugar está requiriendo el pago completo antes de lo esperado y con lo que pasó. Terminé la llamada cortés pero firmemente. 2 días después, mi madre intentó un ángulo diferente, enfatizando la lealtad familiar e intentando reformular sus acciones como una preocupación equivocada por mi bienestar financiero. Solo queríamos asegurarnos de que tu dinero se gestionara correctamente, insistió. Tu padre tiene décadas de experiencia en la banca, después de todo. ¿Gestionar mi dinero transfiriéndolo a su cuenta sin mi conocimiento?, cuestioné. Esa explicación no se alinea con la evidencia grabada. Mi padre nunca llamó directamente, en cambio, envió una carta formal que reconocía irregularidades en su enfoque, mientras aún mantenía que habían actuado con los mejores intereses de la familia en mente. La carta concluía con una solicitud para avanzar de manera productiva, lo que interpreté correctamente como otro intento de acceder a mis recursos. Respondí a cada intento con límites consistentes y firmes. Ya no estaba enojada, solo resuelta. La claridad que había ganado era demasiado valiosa para sacrificarla por la ilusión de armonía familiar que nunca había existido realmente. Durante este periodo de reajuste, me centré en reconstruir otros aspectos de mi vida. Me mudé de mi modesto apartamento a un lujoso condominio seguro en el centro de Boston, con sistemas de seguridad adecuados y un portero que filtraba a todos los visitantes. El espacio se convirtió en mi santuario, decorado exactamente según mis preferencias sin consideración por las opiniones de nadie más. Encontré un apoyo inesperado en un grupo de terapia para sobrevivientes de explotación financiera familiar. Las historias compartidas allí confirmaron que mi experiencia, aunque dolorosa, estaba lejos de ser única. Muchas personas exitosas descubrieron que sus logros las convertían en objetivos para familiares que se sentían con derecho a los frutos de su trabajo. La parte más difícil no es el dinero, compartió una mujer cuyos hermanos habían drenado sistemáticamente las cuentas de su pequeña empresa. Es aceptar que las personas que deberían amarte más te ven como nada más que un recurso para ser explotado. Esas palabras resonaron profundamente. El intento de robo nunca había sido realmente sobre el dinero. Se trataba de valor y respeto, o la falta de ellos. Mi familia nunca me había visto como una persona merecedora de la misma consideración que le daban a Hannah. Yo era la confiable, la responsable, aquella a la que se le podía quitar sin consecuencias. Profesionalmente, canalicé mi experiencia hacia una nueva especialización dentro de mi firma, desarrollando estrategias de protección financiera para individuos de altos ingresos, particularmente mujeres. Creé programas educativos sobre independencia y seguridad financiera, hablando en conferencias y escribiendo artículos sobre cómo reconocer y prevenir la explotación. 6 meses después de la confrontación, establecí la Fundación para la Independencia Financiera, proporcionando recursos, educación y apoyo legal para mujeres jóvenes que establecen carreras en campos dominados por hombres. La fundación rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque práctico para el empoderamiento y la protección financiera. A través de este trabajo, construí conexiones significativas con personas que valoraban mi conocimiento y respetaban mis límites. Estas relaciones, basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la explotación, formaron la base de una familia elegida que demostró ser mucho más solidaria de lo que mi familia biológica había sido jamás. Entre estas nuevas conexiones estaba Daniel, un abogado de ética corporativa que conocí en una conferencia de seguridad financiera.
A diferencia de relaciones anteriores en las que había mantenido una cuidadosa distancia, me encontré capaz de confiar en el interés genuino de Daniel en mí como persona, no como un recurso financiero. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre valores compartidos y una comunicación transparente sobre las expectativas, incluidas las financieras. Nunca he conocido a alguien tan clara sobre sus límites, me dijo durante una cena una noche. Es refrescante saber exactamente dónde estoy parado. La claridad tuvo un alto precio, admití, pero no la cambiaría, ni siquiera por tener a mi familia de vuelta como eran. En mi 31º cumpleaños, en lugar de una reunión familiar, organicé una celebración con mi familia elegida de amigos cercanos, colegas y relaciones de mentoría. El contraste entre esta celebración genuina y el evento engañoso del año anterior no podría haber sido más marcado. Al reflexionar ahora sobre toda la experiencia, reconozco las profundas lecciones que me enseñó sobre el dinero, las relaciones y la autoestima. El dinero no solo proporciona seguridad material, revela el carácter. Cuando hay sumas significativas involucradas, las personas muestran sus verdaderas prioridades y valores. Mis padres y mi hermana siempre habían visto mi éxito como un recurso familiar en lugar de mi logro personal. Y el dinero simplemente trajo esa perspectiva a un enfoque claro. Aprendí que la independencia financiera para las mujeres no se trata solo de ganar y ahorrar. Se trata de proteger lo que has construido de aquellos que se sienten con derecho a ello. Esta protección requiere tanto estrategias prácticas como límites emocionales, especialmente con miembros de la familia que pueden aprovechar las conexiones emocionales para obtener ganancias financieras. Lo más importante, descubrí que la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de explotarlo. El verdadero amor celebra tu éxito en lugar de verlo como una oportunidad para el beneficio personal. Las personas que merecen un lugar en tu vida son aquellas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes proporcionarles. La trampa que tendía mis padres finalmente me liberó de la trampa en la que había estado viviendo durante décadas. Un ciclo de logros seguido de explotación justificada como obligación familiar. Al exponer su traición, me liberé de patrones que habrían continuado indefinidamente, drenando no solo mis recursos financieros, sino también mi bienestar emocional. Hoy, mi vida se basa en relaciones auténticas y límites claros. Mi riqueza continúa creciendo, protegida por estructuras que aseguran que permanezca segura. La familia que he elegido apoya mi éxito sin esperar un beneficio personal. Encontré la paz al crear distancia de las relaciones tóxicas mientras construía conexiones significativas con aquellos que demuestran integridad. ¿Alguna vez han descubierto que alguien cercano a ustedes tenía motivos ocultos relacionados con su éxito o recursos? ¿Cómo manejaron esa traición? ¿Y qué límites establecieron después? Compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle un me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que podría necesitar escuchar que establecer límites financieros, incluso con la familia, no solo es aceptable, sino a veces esencial para su bienestar. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, la verdadera medida de una relación no es lo que la gente dice, sino lo que hace cuando cree que nadie está mirando.